habíamos visto lo que eran conjuntos numéricos, ¿sí? Tenemos diferentes clases de conjuntos numéricos. Tenemos los números naturales, que son los que se usan eventualmente para contar, ¿sí? Tenemos los números enteros, que son todos los números, los negativos, el cero y los naturales, ¿sí? Los números naturales, ¿por qué nos servían tanto? ¿Por qué? Porque cuando teníamos que restar, por ejemplo, ¿sí? Hacer una resta en el conjunto de los naturales, no siempre era válida. 9 menos 4 nos daba 5, pero si hacíamos al revés, 4 menos 9, ese número, ¿sí? Era un número negativo, por ende no es natural. Lo mismo pasaba si quería hacer una resta o una diferencia de números iguales. 7 menos 7 me quedaba que era 0, y el 0 no es un número natural, ¿sí? El primer número natural es el 1, ¿bien? Por esa razón hubo que ampliar el concepto de número natural, en este caso, y pasamos a los números enteros, ¿sí? En este tipo de conjunto, la resta, la diferencia, se puede realizar sin ningún problema. El tema es cuando uno quiere efectuar el cociente, que no siempre va a ser posible. Porque, por ejemplo, 6 dividido 3 da 2. Pero si quiero hacer al revés, ¿sí? 3 dividido 6, ahí ya se complica. ¿Por qué? Porque el resultado no es un número entero. Es un número con coma, ¿sí? Es una expresión decimal. Nuevamente vamos a ampliar el concepto del número y vamos a desarrollar o interpretar que tenemos números, como quien dice, quebrados, ¿sí? O fraccionarios. Antes, en la antigüedad, se le decían los quebrados. Ahora son fracciones, le decimos, ¿sí? El conjunto este de los quebrados, los fraccionarios, se denominan números racionales. Los racionales son aquellos que se pueden escribir como una fracción. Si no se puede escribir como una fracción, van a pasar a ser irracionales. Esos son los que resultan de calcular, por ejemplo, una raíz que no da un número entero o que se puede escribir como una fracción. Esos se van a llamar irracionales, ¿sí? Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, cuando la calculamos, nos da 1,41 y con un montón de cifras decimales, ¿sí? Que no tienen ninguna relación entre sí. Si juntamos los conjuntos de los racionales con los irracionales, vamos a generar el conjunto de los números reales, ¿sí? Estos números, o con estos números, mejor dicho, se puede hacer un montón de operaciones, ¿sí? Suma, resta, multiplicación, división, potencia, pero ¿qué sucede? Hay una operación que todavía no se puede realizar, que es cuando tengo, por ejemplo, una raíz cuadrada, ¿sí? O una raíz cuarta de un número negativo, ¿sí? Para ese caso, ahora vamos a crear, ¿sí? Un nuevo número que va a ser la i, que ese número elevado al cuadrado nos va a dar menos 1, ¿sí? Este artilugio se usó para poder desarrollar ese tipo de raíces. Este tipo de números se llaman números complejos, ¿sí? Números complejos son muy usados en lo que es la electrónica, ¿sí? Cuando se arman los videojuegos, por ejemplo, esos diseños se hacen con un esquema tridimensional y en base o se pone sobre un plano complejo, se dice. La actividad 1 era completar con pertenece o no pertenece. Si un número pertenecía a los naturales, a los enteros, a los racionales, a los irracionales, a los reales o al campo complejo. ¿Bien? Esta tablita la habíamos hablado la otra vez. Incluso está la solución más abajo. Y ahora teníamos que centrarnos en lo que son los números complejos propiamente dichos, ¿sí? Bueno, estos números van a surgir de querer resolver ecuaciones de esta forma, que en este caso no se pueden resolver. ¿Por qué no se pueden resolver? Porque justamente aparecían raíces
con radicandos negativos, ¿sí? Eran raíces cuadradas con radicandos negativos. Por esa razón, se va a crear la unidad imaginaria que se dice, ¿sí? La unidad imaginaria es aquella tal que al elevarla al cuadrado nos da menos 1. Bien. Para poder calcular estas nuevas raíces, por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 4, ¿qué se hace? El menos 4 se lo va a escribir como, por ejemplo, 4 por menos 1. ¿Sí? Y la raíz, como bien sabemos, se puede distribuir con respecto a la multiplicación, al producto. Entonces, va a quedar la raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de menos 1. ¿Bien? La raíz cuadrada de 4 sabemos que es 2, y menos 1 lo vamos a reemplazar por i al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si tengo la raíz cuadrada de i al cuadrado, puedo simplificar la raíz con la potencia cuadrada y me va a quedar directamente que es i. Para este caso decimos que la raíz cuadrada de menos 4 es equivalente a 2i. Bien. Acá le puse varios ejemplos, ¿sí? Para que puedan ver y observar. La raíz cuadrada de menos 16, por ejemplo, queda que es menos 4i. La raíz cuadrada de menos 81 queda que es 9i. Y la raíz cuadrada, por ejemplo, de menos 196, r a la sexta, siguiendo los pasitos, ¿sí? Va a quedar que la raíz cuadrada de 196 es 14. Y de r a la sexta, la raíz cuadrada es r al cubo. Y como era negativo, le agregamos la i. Eso como para hacerlo sencillo, ¿sí? Uno ya una vez que hizo un par, ya después descubre el mecanismo, es mucho más fácil, ¿sí? Bueno. En la actividad número 2 era calcular esas raíces, ¿sí? Eran muy sencillas, por ejemplo, esta que va a quedar, que es la raíz cuadrada de 25, sabemos que es 5. Y como es menos 25, le vamos a indicar que es 5i. Si voy a esta, por ejemplo, que es la raíz cuadrada de menos 225, la raíz cuadrada de Profe, 225 es... Sí, decime. ¿por qué se reemplaza el menos por la i? El menos por la i. A ver, miramos. Veamos. Dijimos que tenemos una relación fundamental que es esta. Que i al cuadrado da menos 1. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? I al cuadrado es igual a menos 1. Entonces, si i al cuadrado es menos 1, cuando hacemos la sustitución, pensemos en este caso. Tenemos, por ejemplo, menos la raíz cuadrada de menos 4. ¿Sí? Este menos 4 lo puedo escribir como 4 por menos 1. Y menos 1, ¿sí? Es equivalente a i al cuadrado. Lo tenemos aquí. Entonces, si tengo raíz cuadrada de i al cuadrado, la potencia y la raíz son inversas. Ahí. Elevar al cuadrado y después calcular la raíz cuadrada es exactamente lo mismo que hacer nada. Por esa razón, me queda la i siempre. ¿Se comprende? Esto va a pasar siempre y cuando tenga una raíz cuadrada y un radicando negativo, ¿sí? Si tengo una raíz cúbica, por ejemplo, no va a pasar esto. Esto se hace solamente cuando tengo una raíz con índice par y radicando, ¿sí? Lo de adentro, negativo. Siempre que sea así. Si no, no hay caso. ¿Se comprende esa parte?